Continuamos en temas que importan. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y también en nuestro canal de YouTube. Suscríbete a Marga Marga TV para que puedas ver todo el contenido que tenemos para ustedes. Y nuevamente con nuestro querido amigo Antonio Sandoval, cierto productor audiovisual que siempre nos trae historias interesantes, contenido interesante de acá de la región, anécdotas, porque nunca es bueno olvidar, siempre es bueno recordar hechos interesantes de nuestra historia, pero también hoy día me traes algo muy especial, algo que, digamos, está relacionado con gran parte de la gente porteña. Cuéntanos. Así es. Bueno, gracias por la invitación. Hoy día vengo de verde, así es que voy a hablar del club que se dice más popular de la región, ¿Ya? que es el Santiago Wanderers, y encontré una historia bien interesante ¿Ya? respecto al origen del club y básicamente, o en particular, a su fecha de fundación. ¿Qué pasó con su fecha de Si fundación? bien, bueno, prontamente se van a cumplir 133 años de vida, Ujú. eh, pero en realidad, el 15 de agosto, ¿Ya? pero en realidad deberían ser 4 años menos. No 133, sino que 129. No te puedo creer. ¿Debido a qué? Mira, a ver, te voy a contar primero. ¿Es un l- nacido o no nacido? ¿Cómo es? Claro, mira, partamos porque la fundación está marcada como el 15 de agosto de 1892. ¿Ya? La historia dice que un grupo de jóvenes que vivían ahí cerca de la Plaza Echaurren, cerca del sector de ¿cómo se llama?, de los Lúcumos, les nació la idea de formar un club para esta incipiente actividad deportiva que estaba de moda, que era El fútbol. el fútbol. Claro. Ujú. Mira, la leyenda dice que estos chicos se reunieron el 15 de agosto, como te decía, en la casa de los hermanos Germán y Luis Sánchez, que era en un segundo piso de un edificio ahí en la subida Carampangue. Y según el libro de 1952, escrito por Manuel Díaz Homens, que es la biografía anecdótica de un club, él narra este hecho, digamos. Dice ¿Ya? que la habitación está repleta de cabros, como de 20 muchachos, y que deciden formar un club. Incluso habla de que se nominó un directorio, compuesto por Gilberto Hidalgo como presidente, Vicente Lobos como vicepresidente, Germán Sánchez como tesorero y Francisco Avaria como el capitán del equipo. ¿Ya? A Francisco Avaria también muchos lo nombran como uno de los más impulsores, creadores del club. De las Bueno, figuras más potentes de la época. claro, claro. ¿Ya? Igual hay otro que después lo voy a nombrar, pero ¿qué sucede? Que ellos deciden, digamos, hacer este club y se encuentran con la primera problemática. ¿Qué nombre le ponemos? ¿Ya? Entonces, como el fútbol había sido traído por los ingleses y en esa época el fútbol todo estaba en inglés, o sea, todo se hacía en inglés, los nombres eran en inglés, entonces empieza a poner el nombre de Wanderers, ¿Ya? eh, que, ¿Y de dónde como, surge ese que es guante? como, que es como caminante o errante, es como digamos, el significado De la palabra. de la palabra. Entonces dicen, ya, sí, está bien, hoy, pero se encuentra con un problema, que ya existía un Wander, que era el Valparaíso Wanderers. Ah, chuta. Entonces dicen, chuta, pero ¿cómo le vamos a poner? Entonces a alguien se le ocurre y dice, pongámosle Santiago Wanderers. Que el club de una región tan importante Claro. y tan, digamos, De los clubes más icónicos de acá, y de más claro, y historia. además así como de la ciudad, Valparaíso, se llama Santiago, y por Claro. honor a la capital. Pero el tema es que, bueno, el fútbol de esa época, hasta ahí llega como la historia, De la como, creación. claro, y este como mito de que se juntaron estos muchachos que tenían 16 años, 14 años, incluso uno, así eran Ya. como muy chicos, y que forman este club. Esto es como ese es como el mito. Ahora, yendo en lo concreto, el fútbol en esa época, la verdad es que solo se desarrollaba a través de instituciones como de colegios, como el Colegio Mackay o el Colegio Foley, que es el Border.
Em, y jugaban entre ellos, o jugaban entre los marinos, o algunas representaciones de comercio o instituciones comerciales que habían en la época. No estaba propiamente tal desarrollada la actividad. Ya. Recién, y además, bueno, Era casi puro partido amistoso, una cosa así. exacto, sí, todo muy amateur, solo amistoso, nada oficial. De hecho, y más encima en 1891 existe una guerra civil en Chile, entonces eso también mermó harto digamos, la efervescencia o que la gente se empezara a A preocupar, conectar con a eso. conectar un poco con el deporte, así que están con la cabeza en esos temas más políticos. Aún así, en 1889 se crea el Valparaíso Fútbol Club. Ya. Pero igual, como te digo, jugaban entre ellos, pues eran un grupo, no sé, de 20 y hacían una pichanga entre ellos, o a lo más, pero aún así ellos organizaron una directiva al año, perdón, en 1893. Ya. De hecho, en 1892, el único como partido oficial registrado que aparecen en las crónicas es uno del Valparaíso FC contra una casa comercial. O sea, Ya. no, nada. Al año siguiente, en 1893, el Colegio Mackay contrata a unos profesores ingleses que eran expertos en fútbol. De hecho, ellos delimitan una cancha en el colegio y le empiezan a dar otro Otro matiz, plus. otro punch. Crean un club, digamos, o un equipo adulto para que pueda empezar a jugar contra el Valparaíso FC. Ujú. Y la falta de rivales también eso empezó a motivar la creación de nuevos equipos. Correcto. Entonces empezaron a aparecer, no sé, por Cerro Concepción, el Victoria Rangers, el Valparaíso Rangers, que en realidad eran clubes que representaban a Sectores. sectores o a cerros de Valparaíso. Ya. Eh, Bajo todos digamos, clubes, se genera la primera... Ah, bueno, en 1894 se crea el primer club con jugadores ya mayoritariamente chilenos, porque en general los clubes que se creaban Ya. eran de colonias británicas, y era como bien elitista, o sea, era como que o eran de los colegios ingleses Ujú. o eran de la comunidad inglesa, y las reglas estaban todos así, se hacía. De hecho, cuando escribían las actas de fundación o todo, era todo en inglés. Era Claro. muy loco, o sea, como, no, esto es un deporte inglés y tiene que Claro. ser inglés. Bueno, el tema es que a 1896, los clubes, así como oficiales, eran el Mackay and Sunderland School, que era de colegio, el Cerro Concepción, el Victoria Rangers, el Valparaíso Rangers, el Valparaíso Wanderers, el National, el Porvenir, y en el año 1895, o sea, un año antes, se crea la Football Association of Chile. Entonces, todo en inglés, porque en definitiva eso es lo ideal. Claro. Como siempre nos hemos creído los ingleses de Latinoamérica. Claro. Bueno, y al año siguiente, en 1986, se disputa el primer campeonato de fútbol de Chile, que es, Ah, o sea que fútbol parte prácticamente en la por quinta supuesto, región. sí, bueno, en Iquique también, Ya. están como corriendo en paralelo, Ya. pero oficialmente reconocido el primer campeonato jugado de fútbol en Chile es la Challenge Cup de 1896. Mira. Y obviamente, No conocía esa historia. como te digo, no figura Santiago Wander ahí en lo absoluto. Ah, todavía no estaba. No, no estamos. O sea, Ya. se supone que fue creado en 1892, pero en todo este proceso No no aparece, participó. no suenan por ninguna parte Santiago Wander. Pero tal vez porque no lo incluyeron, quizás, no sé. Claro, es que No eso es lo que no se participaron. sabe, po. Ya. Entonces, ahí empieza a surgir, para cierto, muchos historiadores y buscadores de estos datos curiosos, Las dudas las de que dudas sí de estaba. por qué si en 1896 se hace el primer torneo de clubes en Valparaíso y todo, no está Santiago Wander. Santiago Wanderers, sino que está Valparaíso Wanderers, ¿cachai? Ujú. O Valparaíso FC. Entonces, bueno, varios historiadores empezaron a buscar ahí las razones del por qué. El escritor Fernando Larraín, en 1945, publica un libro que se llama Fútbol en Chile, que es un compendio de los 50, en conmemoración como de los 50 años del fútbol nacional, Ujú. y él indica que el Santiago Wander empezó a sonar recién a principios de 1895, pero que sus socios hacen remontar la fundación a 1892.
Ya. ¿ya? Es que quizás sí haya sido que lo crearon en esa época, pero no lo activaron o no le dieron O no, fuerza hasta claro, 4 años claro, después. no lo oficializaron, lo hicieron, ¿cachai? Quizás por lo mismo no pudo participar de ese torneo. Tal vez Probablemente. algo le faltaba para poder estar dentro de ese torneo. Exactamente. Mm. Ahora, Mr. Wifa, que es un destacado columnista de la revista Estadio, en, 1900 Buen apodo. en 1962 publicó, en mayo de 1962, en una revista, que él dice que estuvo investigando eso y no encontró ningún material que acredite o que certifique el origen en 1892. Y Ya. que él dice, no, ellos partieron, que el acta de fundación que él encontró indica el 15 de agosto de 1896, o sea, Ya. no el 92. Y Edgardo Marín, que es un destacado periodista chileno, en el libro Centenario, Historia Total del Fútbol Chileno en 1995, él también dice que la fundación es en 1896. Y señala, y bueno, otro historiador, Héctor Tito Gatica, también señala que el año fundacional es en 1896. Entonces, Está quedando casi, bueno, para los que son historiadores, esa es como la fecha en la que realmente se tiene conocimiento claro, de claro, ahora, Santiago Wanderers. uno de los motivos por los cuales se puede haber generado esta confusión es que no existen las actas o propiamente tal, no existe material de esa época, porque en 1906 en Valparaíso se produjo un gran terremoto Ujú. que destruyó la casa, digamos, la primera sede, y hubieron demasiados incendios donde al parecer ahí se quemaron, Se pudo haber sacado se quemaron todos los los documentos. registros. Ujú. Entonces, finalmente, eso es por un lado. Pero por otro lado también, muchos historiadores también concuerdan es que en esa época, a principios del siglo XX, se empezaron hubo un fervor por la actividad y se empezaron a crear muchos clubes de fútbol o muchas organizaciones deportivas. Iban quedando en Entonces, el olvido después, po. claro, No alcanzaban a prosperar. entonces, lo que les generaba validación era, digamos, la cantidad de años que tenían, o el prestigio, o la estabilidad. Entonces, mientras más años tuvierais como institución, obviamente teníais mayor prestigio. Claro. Entonces, finalmente, yo creo que esas son más o menos las dos causas por las cuales se genera esta confusión donde muchos historiadores dicen, no, la fundación fue en 1896, pero el club dice, no, fue en 1892, basado solamente en este libro que te comentaba que narra esta como junta de cabros adolescentes motivados y que quieren crear Club deportivo. su propio club, claro. Eh, pero si bien es cierto, no está, bueno, de hecho tú te metes al sitio web de Santiago Wander Oficial Ujú. y en el apartado de historia no aparece, en ninguna parte dice que fueron fundados ni en 1892 ni en 1896. Ninguna de las dos fechas figura. Como que lo omitieron así, como que dijeron, mejor no nos metemos en problemas y no aparece. Claro, porque tal vez a través de la historia ellos saben que posiblemente se fundó antes, pero los registros Oficiales, oficiales claro, muestran que es otra fecha. Entonces, para no meterse en las patas de los caballos, ni con uno ni con otros, hoy día no figura. Pero igual es extraño, que un club deportivo de esa de tal envergadura. reconocimiento a nivel nacional y sobre todo a nivel portuario hoy día, que es uno de los más emblemáticos de acá de la quinta región, o no tenga fecha Es así como súper claro, si Claro. no, estamos súper claros, súper convencidos. No, está ahí. Bueno, de hecho, el primer partido jugado por Wander, así como de manera oficial, Ujú. registrado, es frente al Club Nacional de Cerro Artillería, y es en 1896. Ya, O sea, no hay ningún otro registro anterior de. de alguna participación de Claro, él. dentro de lo. Para no alargarme tanto y Ujú. contarte algunas cositas ya más anecdóticas del club propiamente tal, Claro. dentro de los fundadores estaba don Arturo Acuña, que si hubiese sido cierta la historia que se narra, él debe haber tenido 14 años cuando se fundó el club, hasta Ya. cuando se juntaron y fundaron el club. Eran poroto chico, Un cabro chico. claro. Pero él es sin duda el jugador más emblemático y trascendente de esa época. O sea, él se transforma en el primer seleccionado nacional de Wanderers. O sea, digamos, el primer jugador, claro, veniente de Wanderers que es llamado A una a selección una nacional. selección nacional es don Arturo Acuña.
y es bien recordado, vivió toda su vida en eso. Ahí me pillaste, ¿no? No se sabe. No alcancé a llegar a esa edad. Era bueno para la pelota, Claro. era bueno para la Y en 1910 fue la primera vez que él jugó por la selección chilena y de hecho también participó, bueno, el Wander también jugó en 1930, fue invitado casi al Mundial de fútbol. Em, la época del amateurismo o del fútbol que no es profesional dura hasta el año 40. Ya. O sea, en esa época se hacen muchos torneos locales, regionales, de las distintas asociaciones, la Football Chilean League, no sé qué, distintas agrupaciones, pero ya en 1940 comienza como el profesionalismo en Chile y se crean las dos grandes ligas que son profesionales, son reconocidas ya como una actividad profesional, que es la Liga Central, que aglutina a los equipos que pertenecen a Santiago, y la Liga Porteña, que es la que aglutina a los equipos que están acá en la región, ¿ya? Perfecto. En la época amateur, Wander se destaca así por lejos y obtiene 18 títulos dentro de todos esos años. Football Association of Chile, Copa Sporting, National Football Association, Challenge Football Association. Si te picáis con puro Copa que se le ocurre. claro, y la era todo en ganaba. inglés, Olimpiadas Nacionales. Pero a nivel, ya como en la era profesional, los dos primeros títulos que tiene son la Asociación de Fútbol Porteño, o sea, el Campeonato de Fútbol Porteño, que es el año 41 y 42, o sea, recién habían creado esa agrupación y ya los tipos, el Wander sale campeón 2 veces. De primera división tienen 3 títulos, el 58, el 68 y el 2001. De segunda división, perdón, de Copa Chile, el 59, el 61, el 2017. Y de primera B, el 78, el 95 y el 2019. O sea, igual son un equipo que siempre ha estado, bueno, ha tenido varios altos y bajos, la verdad, el Wander. Pero, pero ¿cómo se llama? Siempre ha estado y es un equipo, de acuerdo a muchas encuestas y censos, es el cuarto equipo más popular de Chile. O sea, está Colo-Colo, la Universidad de Chile, la Universidad Católica y el Santiago Wander a nivel popular nacional. ¿No? O sea, en encuestas nacionales ¿Ya? y en censos, el cuarto equipo O sea, detrás de los tres de los titulares tres más grandes viene Wander. está el Wander. No se puede hablar del Wander, creo yo, sin nombrar a su archirrival, que es el Everton de Viña del Mar. Correcto. Que también tiene un nombre inglés, porque, bueno, de hecho tiene un nombre que es igual que el equipo del Everton inglés. Correcto. Ellos han jugado. Bueno, antes de eso, pero no es el clásico original. El clásico original de Santiago Wanderers era los partidos que jugaban en contra de La Cruz Fútbol Club. Ese era como el. Ese era el clásico oficial de ellos. Ya. Pero ya a partir de los años, a mediados de los años 30, la rivalidad entre Wanderers y Everton empieza a ser más potente. Como te decía, ellos han jugado. Estaban más cercanos también. Claro. Y son dos comunas que viven. Claro, no, y el club ya más representativos de ciudades. Claro. A diferencia del Cerro de la Cruz, o sea, ese equipo que representaba solo una partecita, ya el Santiago Wanderers ya representaba a toda la ciudad, y lo mismo que el Claro, Everton. Pasó de ser un club ahí de zonal a ser Claro. el club de la ciudad. directamente. Exactamente. De hecho, bueno, entre ellos han jugado 157 veces de manera oficial. Y el Wander ha ganado 50, han empatado 43 y el Everton ha ganado 64. O sea, Everton tiene una hegemonía en partidos oficiales sobre el Wander. Una Y pequeña paternidad, porque Claro. igual van bien parejos, ¿ah? estuvieron parejos hasta los 70. Y en los 70 estuvieron parejos así como de un campeonato, de uno más arriba, uno más abajo, ¿cachai? Eran combo y combo. Claro, pero en los 70 Wander tiene una crisis bien importante y ahí el Everton también tiene un periodo donde. Un periodo de solaz y crecimiento. Claro, y ahí se pega el desmarque. A nivel de primera, también el Everton le lleva una ventaja, tienen 39 versus 34. Ya. Igual ahí está un poquito más cerca, o sea, en primera división haya, ¿cuántos? Cinco. Por último, jugadores destacados del Wander, evidentemente Elías Figueroa, el club, o sea, el estadio donde juega el Wander lleva su nombre, Claro. el mejor
considerado por mucho el mejor jugador del fútbol chileno, pero también varios seleccionados nacionales, como Raúl Sánchez, Juan Olivares, Eduardo Herrera, Armando Tobar, que también fue director técnico, muchos también fueron director técnico, Moisés Villarroel, Jaime Ormeño, David Pizarro, Carlitos Muñoz, el Choro Naya, hay un montón de extranjeros también. En los 90, en Chile, el fútbol chileno se llenó de figuras y de estrellas, y el Wander también. De hecho, bueno, jugó el Marcelo Vega, jugó Claudio Borghi, el Coca Mendoza, incluso estando en segunda jugó Jorge Almirón, el actual director técnico de Colo-Colo, y con Jorge Almirón subieron a primera división. Mira, Creo que fue el año 96. Por último, los últimos dos datos anecdóticos, en 1993, en Estocolmo, se fundó una filial de Santiago Wanderers, que se llama Santiago Wanderers IFK, y es reconocida desde 1994 como una filial oficial. Juegan como en tercera división del fútbol sueco. no te puedo creer. Existe un club en Andamos Suecia. leseando en Suecia. En Suecia. Yo cuando veo las fechas 93, 94, no habrá estado metido por ahí DJ Méndez, no sé, haber influenciado ya en Suecia. Como dicen por ahí, en todos lados hay un chileno. Claro. Ahora tenemos hasta un equipo en otro país. Exacto. Un equipo de fútbol, una filial. Y bueno, por último, dar una mención honrosa, no, más que mención honrosa, digamos, a la hinchada del Wanderers, conocida como los Panzer, quienes en el año 68 aparece ese apodo, digamos, como los Panzer, por el club que sale campeón en Oye, esa pero época. es súper antiguo ¿El apodo? Sí, tiene harta antigüedad. Así es. Y en los 80, no, claro, a principios de los 80, estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso forman este grupito como para ir a apoyar cuando aparecen las barras bravas o no sé qué de esa época. Y digamos, la nombran como los Panzer, parte como un movimiento como medio estudiantil o de cabros que iban al estadio, pero al final se empezó a sumar toda la gente y se hicieron llamar los Panzer. Mucha gente los critica porque han tenido problemas de conducta, qué sé yo, pero sí también han hecho cosas muy notables como fomentar la creación de la filial o de la rama de handball, que le va bastante bien a nivel nacional el club de Santiago Wanderers de handball. Así es que eso, pues, amigo, eso es lo que te quería contar sobre el Santiago Wanderers. Entretenido, la verdad. Bueno, siempre agradecer tu tiempo, Antonio. Nos traes temas interesantes, temas entretenidos, curiosidades, que a la larga a veces uno no se da el tiempo y no tiene el tiempo para andar buscando tanta información, pero agradecemos eso. El tiempo que inviertes hoy día en entregarle a toda nuestra comunidad estas curiosidades, estas historias que nos permiten ir al pasado, entender un poco de dónde surgen, ¿cierto? Algunas historias y no olvidar, a no olvidar también, porque a la larga las nuevas generaciones, por ejemplo, quizás nunca escucharon hablar de Elías Figueroa, pero que fue un grande. O que van al estadio diciendo, oye, ¿por qué se llama Elías Figueroa? Claro, no También, tienen ni idea que por partió un ejemplo. Wander, que fue una figura, que llegó a ser seleccionado nacional, o sea, ¿por qué se llama ese estadio? Se llama Santiago, se Claro, llama Elías Figueroa. y Bueno, bueno, no quise tocar el tema de por qué son verdes, que también ahí también hay varios mitos, ¿cachai? ya, pero ¿qué sabes de eso? A Claro, ver, cuéntala, Phil. lo que más, no me acuerdo bien de los nombres, pero lo que más concuerdan es que se hizo un partido, al principio jugaba de blanco con franjas negras, o sea, Ya. no eran verdes. Eh, y al parecer uno de los papás de estos muchachos financió, digamos, las camisetas y las trajo verde y todo bien. Y de ahí se quedaron con el Con verde. las verdes. Pero la otra que es más romántica es que ellos juegan un partido de fútbol con unos marinos ingleses y le apuestan, y el capitán o el capitán del equipo, digamos, le apuesta y dice, ya, si me ganan, yo les compro las camisetas y no sé qué. Y ya, obviamente ganó el Wander. Ujú, Este tipo se fue a Irlanda, que era su país de origen, ujú. cumplió su cometido, ellos, los del Promesa, su Wander, compromiso. claro, su promesa, y los del Wander le dijeron, oye, nuestros colores son blancos, con franjas negras, no sé qué, y el tipo les mandó les mandó 11 camisetas, 10 verdes y una blanca para el arquero, Para el arquero. que en definitiva se las manda verde porque era de Irlanda y sus colores eran el verde. Entonces, esa es como la historia Sí. anecdótica del por qué el Son- Wander es verde. Es verde. También está la historia del loro wanderino, que tuvo desde el año 81 hasta el 2012, creo,
disfrazado de loro ahí apoyando, apoyando ahí. en la barra de los Panzer, y aparecen todas las fotos oficiales, los campeonatos del 2001. Hay muchas figuras, hay muchas cosas muy, muy divertidas, muy interesantes que están dentro de la cultura nacional. O sea, el Peineta Garcés, Claro. ese título del 2001 es un título muy, muy celebrado. Y como te digo, muchas figuras han jugado, han pasado por el Santiago Wander. Así es que eso es lo que quería traerle hoy día, rescatar un poquito la historia de este gran club que representa a un montón de gente acá en la región y que yo creo que muy pocos sabían de que su origen, la verdad que no está tan cierto, pero sí sigue siendo el club más antiguo del fútbol chileno funcionando, digamos, Funcionando. en la actualidad. Antonio, gracias nuevamente por acompañarnos. Siempre es grato tenerte acá con todas tus historias. Nos estamos viendo, Dios mediante, la próxima semana, ¿te parece? Así es. Ya, bueno, estamos terminando ya este nuevo capítulo de temas que importan. Y los dejo invitados nuevamente a seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse a nuestro canal de YouTube. Es importante, queremos contar con ustedes, seguir creando contenido para ustedes, así que vayan a nuestro canal de YouTube, Marga Marga TV, denle clic a suscripción para que vayan disfrutando todo el contenido que tenemos para ustedes. Nos vemos en el próximo capítulo de temas que importan.